Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Damos gracias al Señor, amén, por este día. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Agradecemos esta oportunidad que tenemos de estar juntos. Este es un tiempo en el que necesitamos pensar, meditar, reflexionar. Vamos acercándonos al fin del año. Inevitablemente, ¿qué es lo que hacemos en fin de año? Es como que hacemos un cierre. Algunos hacen una especie de balance, bienvenida. Hacen una especie de balance y necesitamos justamente poder tomarnos ese momento y reflexionar lo que fue nuestro año, cómo lo vamos llevando, cómo lo vamos terminando. Amén. Y creo que este es un año en el que inevitablemente hemos pasado por situaciones complicadas, como un poco cuesta arriba, pero como iglesia nosotros necesitamos fortalecernos en los principios que la palabra nos deja. No por pasar por distintas situaciones nosotros nos vamos a achicar. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que enfrentar situaciones y tenemos que seguir avanzando, amén. En el Señor tenemos que seguir avanzando. Y esto a mí me lleva a la reflexión de que como iglesia nosotros seguimos transitando el camino de la madurez. Nosotros como iglesia tenemos que madurar. Individualmente tenemos que madurar en el Señor. Amén. Y una iglesia madura es una iglesia que sirve a Dios. Inevitablemente. Más allá de las circunstancias, más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros tenemos que servir al Señor. Amén. En tiempos buenos, gloria a Dios, ¿no? Pues qué lindo cuando todo es favorable, cuando las cosas nos ayudan, ¿no? Casi como que nos empuja el Espíritu. Pero cuando las cosas no están tan bien, también tenemos que seguir sirviendo al Señor. Porque si no, nuestra fe está cimentada en lo que vamos sintiendo sobre la marcha. Y la fe no es eso. La fe es convicción y certeza. Amén.
Como le decía entonces, nosotros como iglesia tenemos que seguir sirviendo a Dios. Y de esta manera vamos experimentando en el servicio el gozo que viene de poder poner nuestras manos en el arado. Amén. Porque si vamos a servir, hermanos, no puedo hacerlo a regañadientes, no puedo hacerlo podríamos decirlo, indolentemente también, sino que tenemos que estar gozosos de tener el privilegio de servirle al Señor. Y yo creo que esto tiene que venir a nuestra mente y a nuestro corazón en el momento de reflexionar de cómo vamos terminando el año. Y la palabra, como le decía, nos anima a nosotros a ser una iglesia que sirve a Dios, que tiene que estar dispuesta a servirle al Señor, con gozo, con alegría, en las situaciones adversas y en las situaciones favorables. Y la palabra de Dios nos enseña o nos presenta muchos personajes bíblicos que fueron llamados por Dios específicamente al servicio. Y yo en esta mañana quisiera que pudiéramos compartir justamente acerca del testimonio de un varón de Dios que fue llamado por el Señor de una manera milagrosa, podríamos decir, sobrenatural, y que podamos reflexionar en cómo él respondió a este llamado. Así que le invito a que abra su Biblia en Éxodo, capítulo 4. Éxodo 4, capítulo 4 del 1 al 5. No van a ser muchos versículos, porque en realidad quiero ir específicamente a una situación de este llamado, de cómo respondió, qué es lo que hizo este personaje bíblico, que cuando abra su Biblia se va a dar cuenta de cuál es. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Estamos hablando de Moisés, un hombre de Dios que fue llamado por el Señor, que pasó un proceso en su vida, pero que se encontró con el Señor. Y el Señor lo llamó al servicio. ¿Lo tiene? Capítulo 4 de Éxodo, del 1 al 4. Leemos la versión que usted tenga. Yo arranco, versículo 1. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te apareció? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Haz esto para que aquellos te crean que se te apareció el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Nosotros tenemos justamente un capítulo atrás, el capítulo 3, cómo inició ese llamamiento sobrenatural que experimentó Moisés. ¿Lo recuerda? Es conocido. Cuando el Señor se le presenta en forma de ¿qué? De un fuego en una zarza que dice que ardía pero no se consumía. Nosotros sabemos que Moisés fue captada la atención de él, se acercó y luego inició una conversación. El Señor le dice: lo primero, santidad, sacate las sandalias, este lugar es santo. Lo primero que nosotros nos encontramos en este llamamiento es con la santidad de Dios. No es cualquier cosa lo que estamos experimentando. Como iglesia de Dios, nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Amén. Como iglesia del Señor fuimos llamados al servicio de manera colectiva. Amén. En lo que nosotros denominamos o se llama la Gran Comisión, pero también fuimos llamados de forma individual. Y cada uno de nosotros fue llamado con un plan y un propósito específico. Amén. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar justamente esa responsabilidad de saber y conocer a qué Dios me llamó. Porque si no, yo puedo pasar años dentro de la iglesia y yo no voy a saber en definitiva a qué me llamó Dios. Y Dios no nos llama solamente a congregarnos y a estar en una silla. Permítame decirlo así, tal vez suene un poco feo, pero no nos llama a eso el Señor.
nos llama específicamente al servicio. Ahora, es mi responsabilidad delante del Señor comenzar a preguntarme: Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Por qué me regalaste la salvación y la vida eterna? Y si bien está bueno poder disfrutar de la bendición, de la salvación, de los favores, las misericordias de Dios, pero nosotros también tenemos que entender de que Dios nos llamó con un propósito, y ese propósito es servicio. Amén. 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 Y lo primero que el Señor me hablaba con respecto a este pasaje justamente es esto: fuimos llamados no solo a disfrutar de las bendiciones de Dios, sino que a servirle al Señor. Y quizás como iglesia por muchos años hemos enseñado acerca de las bendiciones de Dios como algo que venimos a disfrutar, a recibir, y medio como que nos quedamos en esa etapa, y muchos se quedan en esa etapa donde todo tiene que ser o estar relacionado con la bendición de Dios. Pero Dios nos llama a algo mucho más profundo. No es que Dios no nos va a bendecir. Sí, Dios nos bendice. Primero disfrutamos de salvación y vida eterna que no merecíamos. Y después también podemos experimentar el favor de Dios en una sanidad, en el favor de que nos ayuda, nos guía, nos prospera. El Señor obra en nuestra vida en diferentes áreas de nuestra vida. Pero no nos podemos quedar solamente en ese aspecto. Dios nos llamó al servicio. Y esto es lo que yo tengo que entender. Moisés había sido llamado por el Señor. ¿Por qué también? Porque había una gran necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Había un pueblo que estaba siendo oprimido. Había un pueblo que estaba experimentando la esclavitud. Y dice que el pueblo comenzó a clamar. Levantó la voz delante de Dios y comenzaron a pedirle ayuda a Dios. Amén. Y si hay algo que me maravilla, hermano, de la palabra de Dios, es poder ver y descubrir que Dios jamás permanece indiferente al clamor de su pueblo. Amén. Por eso, hermano, cuando yo digo esta oración de donde están reunidos dos o tres, en el poder del acuerdo, con solo dos el Señor ya está. Él quiere obrar. ¿Por qué? Porque Él nunca permanece indiferente al clamor del pueblo. Amén. Por eso, hermanos, nosotros seguimos asistiendo los días jueves tras jueves, clamando, buscando al Señor. Y no importa las cantidades. Gloria a Dios, si se volcara la iglesia masivamente a la oración, muchas cosas cambiarían. Pero más allá de la cantidad, nosotros sabemos de que Dios está, de que Él siempre va a escuchar un corazón que clama. Y Moisés fue llamado por Dios para una tarea específica, que era sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Había una necesidad, y Dios necesitaba también levantar a alguien. Y Dios buscó un corazón dispuesto, no una persona perfecta. Si usted mira el capítulo 3, ese llamamiento tan maravilloso, tan tremendo, ¿no? Como que nos gusta esa parte del fuego de Dios, de lo sobrenatural, de la zarza ardiente, ¿no? Pero si nosotros seguimos avanzando y vemos el diálogo que Moisés comienza a tener con el Señor, una vez que el Señor le dice: yo te llamo para algo específico, porque hay un pueblo que está clamando, Moisés comenzó a excusarse, porque él no quería. Él miraba sus propias capacidades, él miraba su humanidad, sus errores, y decía: yo no voy a poder. Y lo empezó a presentar delante de Dios, y Dios comenzó a tratar con el corazón. ¿Por qué? Porque necesitaba ser tratado. Entonces, hermanos, nosotros a veces también necesitamos ser tratados por Dios. Porque al momento de decir, hermano, puede servir en tal o cual área, le gustaría, podría, haría el tiempo, está todo bien con Dios, pero lo primero que reaccionamos es casi instintivamente, como Moisés,
comenzar a presentar excusas delante de Dios. Y Dios comenzó a tratar con Moisés. Pero en lo personal, en lo profundo, no es que fue a avergonzarlo. Dios trata con amor. Y Dios trata con convicciones, porque él fue convencido por el Señor, por la obra de Dios en su corazón. Había un trabajo que realizar y necesitaba justamente el Señor encontrar a alguien. Fíjese lo que dice el capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Como le decía, hermano, había una gran necesidad y Dios necesitaba a alguien que pudiera ser enviado. Dios necesitaba a alguien que estuviera dispuesto. Pero aún así, teniendo en cuenta el ejemplo de Moisés, que no estaba tan dispuesto, Dios comenzó a tratar. Porque Dios nunca obliga a nadie. Pero si nosotros le damos el lugar, Dios sí va a comenzar a tratar. Y va a comenzar a quitar uno a uno nuestros temores. Uno a uno esos no puedo que muchas veces le presentamos a Dios. Él necesita trabajar en nuestro corazón. Pero nunca lo va a hacer de manera obligada, hermano. Y recuerde que detrás de este trato de Dios hay una gran necesidad, un pueblo en opresión. Por eso Dios le ha llamado y le ha convocado a salvación y a vida eterna. Porque hay un pueblo que todavía no es pueblo, pero que va a ser pueblo a través de su vida. Dios quiere usarle. Dios quiere fluir a través de su vida. Y Dios no está buscando gente perfecta, porque Moisés no lo fue. De hecho, cada uno de los hombres que han sido llamados por el Señor tuvieron algo en su vida que podríamos decir no eran perfectos. Pero Dios busca disposición del corazón, nada más. Un corazón dispuesto, un corazón que permita la obra de Dios en su vida, la obra del Espíritu Santo. Como le decía, Moisés fue llamado con un propósito específico. Y cada uno de nosotros también ha sido llamado con un propósito específico. Y cuando nos toca enfrentar esto, tenemos que aprender a permitir la voz de Dios en nuestra vida para que trabaje en nuestro interior. Porque al igual que Moisés, quizás comenzamos a presentar excusas. Comenzamos a presentar nuestros argumentos y pueden ser muy válidos, hermanos. Permítanme decirle, no es que yo le quiero faltar el respeto o quiero minimizar la situación que usted está viviendo. Pero el Señor quiere tratar, Él quiere manifestarse, Él quiere obrar de tal manera de que esa preocupación que tal vez me impide servirle a Dios sea un nada delante de Dios. Pero tengo que dejar que Dios obre. Dios tiene que encontrar un corazón dispuesto. Dios tiene que encontrar un corazón que comience a entablar una relación con Él. Que comience a hablar con el Señor, así como Moisés. Y sabe que me gusta que la palabra de Dios no presenta a los hombres de Dios como gente perfecta. Ni aún en sus diálogos. Porque él comenzó a excusarse, hermano. Y llega un momento en porque esta es parte de una excusa que le presenta a Dios. Pero llega un momento en que Dios le dice hasta acá. Porque a veces también es como que tenemos esto de que, Dios es bueno. Dios es tan bueno como que siempre va a estar esperando. No nos equivoquemos.
Hubo un momento determinado donde el Señor le dijo: hasta acá, Moisés, no, basta. Yo te estoy llamando y tenés que responder. Porque Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos ayuda, Dios nos guía. Nunca va a ser de nuestra vida carne de cañón que nos va a mandar a morir, sino que siempre nos va a respaldar. Y fíjense que Él dijo: ¿y qué hago si no me creen? No me van a hacer caso. ¿Qué hago si dicen: el Señor no se te apareció? Y acá es donde el Señor le dice una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y sabe que esto a mí me habla justamente de que todos hemos recibido un recurso específico de parte de Dios. Todos hemos recibido un recurso, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. Siempre estamos como: yo quiero servir a Dios, pero cuando Dios haga esto en mí, como que Dios, no sé, me levante como, ¿no?, con una nube de gloria y el fuego descienda y todos vean el fuego como está descendiendo. No. El Señor dice: yo ya puse un recurso en vos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que traemos nosotros en nuestra vida? Hay un recurso que Dios puso en nuestra mano y que justamente está a nuestro alcance. Fíjense que esta es una frase que nosotros muchas veces la usamos. ¿Qué tenés a tu alcance? ¿Qué tenés en tus manos? Ese es el recurso que Dios te dio. Pero muchas veces menospreciamos nuestros recursos. Moisés era un hombre como cualquiera de nosotros, que al momento de ser llamado por Dios a una gran tarea, comenzó a experimentar temor, hermano. Como cualquiera de nosotros, porque pensamos: no, esto es muy grande, esto no es para mí. Esto no es para mí. Esto es para el hermano, ¿no?, maduro. Es para el hermano que ya tiene años en el Señor. Es para el hermano tal, viste, que se viste como predicador. Entonces, a él seguro que Dios lo llamó. Pero a mí, Dios, ¿qué me va a llamar a mí? Y a veces estamos así con Dios. Y no entendemos de que Dios ya nos dio recursos para poder servirle. Dios nos ha dado recursos. El Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? Él no le pidió algo que no tuviera. Él no le pidió a Moisés: bueno, a ver, ¿qué podés llegar a hacer? ¿Qué podés llegar a fabricar? ¿Qué podés llegar a encontrar en tu entorno para que me lo traigas? No, dijo: ¿qué tienes en tu mano? Porque el recurso ya lo tenía. Y saben que Dios nos ha capacitado, hermano. Dios nos ha capacitado en este tiempo para esta ocasión, pero muchas veces no terminamos de comprender cuál es el recurso. Dios ya nos ha dado recursos. Por eso, hermanos, yo le invito a que usted medite en este tiempo: ¿cuál es mi recurso? ¿Cuál es mi recurso? ¿Qué es lo que Dios puso en mi mano? Y cada uno tiene diferentes recursos, porque pensaba, ¿no?, y una vez escuchaba a un predicador que nosotros somos muy buenos como para catalogar. Y empezamos, ¿no? Dios le dio una vara y tal vez empezamos ahí el ministerio de la vara. A ver, Gustavo, ¿tu vara cómo es? A ver, hermana Marcia, ¿cuál es su vara? Vara larga, que pica. ¿Cuál es su vara? Hermana María Elena, su vara venezolana. La trajo de allá. Y a veces nosotros comenzamos a catalogar, ¿no? Y empezamos a ver como algunas son mejores, otras no tantas, y hasta nos comparamos. Y si fuera así, nosotros hasta tendríamos hoy en día el ministerio de la vara. Así somos nosotros.
Pero Dios no está hablando de eso. Que nos tenemos que estar comparando a ver cuál es el recurso que tiene uno y otro. Porque la realidad, hermano, es que uno puede llegar a tener un recurso específico de la comunicación, del transmitir, del enseñar, pero tal vez no tiene otros recursos. Pero ahí es donde surge el recurso del otro. Amén. Que unidos dentro del cuerpo de Cristo, hacemos que la gran comisión funcione. A mí me gusta por ahí decir, sin ánimo de ofender, pero es una frase que usamos, hay algunos que son perros de India, hermano. Que a donde se ponen a hablar, ya listo, hablan, en 2 minutitos menos todavía. Ya hasta hicieron un chiste. Usted ya sabe por dónde vamos. Pero yo también a veces le digo a mi esposa, vamos al supermercado y seguro que se pone a hablar con alguien. Y se pone a charla, y yo la veo como que digo, se reencontró con alguien. No sé, alguien ahí. Estábamos hablando de los fideos, del aceite. ¿Cómo hace? Y la verdad es que yo no tengo ese recurso. Tal vez es otra vara, pero la vara que yo aprendí a reconocer, la puse delante de Dios. Y eso es lo significativo, hermano. Y eso es lo importante. No entrar en una comparación de quién es mejor y quién no, quién es como en este deseo de compararse. Hay hermanos como que parece que tienen más años, más calidad, menos calidad. No es eso. No entremos en eso, porque no se trata de eso. Se trata de comprender cuál es mi recurso. ¿Cuál es mi recurso? Yo voy a pedir si alguien puede leer 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, pero de la versión Nueva Traducción Viviente. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. Es Dios el que nos capacita. Amén. Por eso Él nos pregunta, ¿cuál es tu recurso? ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu vara que podés presentar delante de Dios? No te sigas escondiendo detrás de las excusas de yo no puedo, yo no sé qué argumento presentar, yo no sé cómo lo voy a hacer. Es tiempo de poder presentar nuestros recursos delante de Dios. Poder decir, por lo menos este 2024, yo presenté mi recurso delante de Dios. Y quiero estar ahí firme. Seguir en este diálogo con el Señor. Y me gusta poder ver en la palabra que la pregunta vino de parte de Dios. Amén. El Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Él preguntó, pero ¿quién dio la respuesta? Moisés. Nosotros vivimos tiempos, hermanos, donde queremos que Dios haga todo. Nosotros queremos que Dios haga todo, que Él pregunte, que Él responda, que Él nos lleve en la nube, ¿no? Si es posible, orar y que el Señor nos traslade. No llamamos a un taxi, a nadie, el Señor nos lleva. Queremos lo milagroso para ese lado y de paso no pagamos nada. Dios tiene que hacer todo. No, hermano. Hay parte que nos toca a nosotros. El Señor entró en una relación de comunión con Moisés. Entró en una conversación con él. Pero hubo cosas que tuvo que responder Moisés. Porque también es esto, ¿no? En nuestro tiempo de oración. Nuestro tiempo de oración a veces son monólogos delante de Dios. ¿Y de qué me sirve un monólogo delante de Dios? Donde solamente yo hablo, pido en el nombre de Jesús, amén. Como que a mí siempre se me viene la imagen de los teléfonos de antes que uno colgaba. Y a veces estamos, Padre, sí, le ponemos fervor y clamamos, y tu palabra dice, Señor, y le recordamos a Dios la palabra cuando Dios mandó a escribir la palabra, la sabe. Pero nosotros por las dudas se lo recordamos.
Padre, tu palabra dice tal y cual cosa, tal y cual cosa. En el nombre de Jesús, amén, y colgamos. Y no nos tomamos el tiempo de quedarnos ahí a escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. Porque Moisés entró en una relación personal con Dios. ¿Y qué es lo que funciona? Hasta el día de hoy, hermanos, si la iglesia se ha mantenido en pie, ha sido por hombres y mujeres que entraron en una relación personal con Él. Que se relacionaron con Dios, que estuvieron dispuestos a ir justamente a meterse en esa situación donde Dios a veces te va a decir, bueno, a ver, ¿qué tenés en tu mano? Y donde Dios va a trabajar también con tus temores. Porque muchas veces me he encontrado a personas que por ahí quieren las cosas de Dios, anhelan, desean, pero solo las bendiciones. Solo las bendiciones. Y mucha gente le sigue al Señor por los panes y los peces, pero no quieren entrar en una relación personal. No quieren involucrarse con Dios. No quieren que Dios comience a decir, bueno, a ver, pará y deja de poner excusas. Porque después de este texto nosotros encontramos que el Señor le dice, ya está, te di todas las respuestas que buscaba, así que ahora ponete de pie. Ponete de pie. Pero hay personas que no quieren entrar en esa relación personal, porque es compromiso. Porque es comprometerse con Dios. Y hermanos, si hay algo que no nos gusta es que nos comprometan. Por eso hoy están todos tan libres, ¿no? Las decisiones libres de, bueno, vamos a vivir juntos. Ya no hay casamiento, no hay compromisos. No se asume un compromiso y se lo sostiene porque hemos tomado la decisión de hacer ese compromiso delante de Dios. Hoy es todo libre. Cualquier cosa vos te vas por tu lado, yo por el mío. Llévate tus cosas, yo me quedo con las mías. Y a veces pensamos que esto lo podemos trasladar en Dios. Y que con Dios es lo mismo. No, hermano. Dios no quiere el 90% de tu corazón. Dios quiere el 100% de tu vida. Porque cuando yo estaba justamente mal, perdido en delitos y pecados, y sentía por momentos que las llamas del infierno ya me estaban quemando, yo me entregué por completo. Entonces hoy yo no le puedo estar diciendo a Dios, no, pará, te entregué una partecita ahí porque bueno, estaba apretado, pero ahora quiero reclamar un poquito en mi corazón. No es así. Si le enseñaron esto, le enseñaron mal. Porque con Dios es todo o nada. Y Dios está esperando ese todo de mi parte. Por eso me dice, ¿cuál es el recurso que tenés? Ponerlo en mis manos. Todos hemos recibido un recurso. Amén. Y como le decía, hermano, a veces sin darnos cuenta, es como que desmerecemos ese recurso. Porque nosotros decimos o hablamos de la vara de Moisés. De la vara de Moisés. Y suena como, y hubieron diferentes eventos donde Moisés utilizó esta vara, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia después fue conocido como la vara de Moisés o la vara del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios. ¿Pero qué era una vara? Un palo. Un palo. Pero un palo que él había podido utilizar en su pastoreo. Podríamos decir que para el momento específico de la vida de Moisés, esa vara ya tenía un nivel de pertenencia tal que era casi una extensión de su brazo. Porque no es que lo iban cambiando como nosotros a veces vamos cambiando de celular, de modelos de auto. No, era la vara que tenía y que la cuidaban y que los acompañaba en su pastoreo. Entonces, no podemos menospreciar tampoco ese recurso que Dios puso en nuestra vida. Y que por más que yo a veces no lo vea llamativo, por más que yo no lo vea comparado con lo que tiene otro, no sea tan llamativo,
pero es la vara que Dios me dio. Amén. Y es esa vara la que Dios me está diciendo, ponela en mis manos. Por eso, hermano, no desprecie lo que Dios ya le dio, los recursos que usted ya tiene. Amén. Porque a veces no pensamos ni meditamos en esto. ¿Cuál es ese recurso? Como le decía, posteriormente, esta vara fue la que golpeó el Mar Rojo y se abrió, la que golpeó la roca y salió agua. Es la misma vara que levantó cuando hubo una guerra y dice que si bajaba, ¿no?, las manos, La mano. pero que tenía su vara, dice que la guerra no iba favorablemente al pueblo de Dios. Entonces era un recurso importante, hermano. Amén. Fue un recurso importante. Y yo tengo que aprender a valorar esos recursos. Ahora, fíjese cómo continúa el texto. Dice, ¿qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Ahora, no quiero hacer énfasis en lo sobrenatural, de qué es lo que ocurrió con esa vara al convertirse en una serpiente, algunos dicen culebra. Pero lo que me llama la atención y lo que quiero destacar es cómo Dios le enseñó. Dios le enseñó cómo utilizar esa vara. Le dijo, dame ese recurso, ponelo en mis manos, pero yo te voy a enseñar cómo utilizarlo. Yo te voy a guiar. Y acá es donde nosotros tenemos que entender que ese recurso que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra mano, a nuestra mano, que lo presentamos delante de Dios, el Señor nos quiere enseñar cómo utilizarlo, porque quizás la estamos utilizando mal, quizás la vara es solamente para darle. Agarramos la vara y le damos la vara y golpeamos. No. El Señor le dijo y le enseñó qué es lo que tenía que hacer. Y eso es lo que yo quiero rescatar de esta parte del texto. Cómo el Señor nos quiere enseñar. Él nos quiere guiar. Ahora, primeramente se dio el diálogo. Moisés entró en un diálogo. Y para poder saber cómo utilizar ese recurso, yo primero tengo que entrar en diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese diálogo yo aprendo a distinguir la voz de Dios. ¿Cuántos distinguen la voz de Dios hoy? Amén. ¿Saben distinguir la voz de Dios cuando Dios le está hablando? Amén. Todos tendríamos que decir un amén rotundo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados por el Señor. Amén. Y muchas veces, nosotros no sabemos qué hacer o cómo movernos, porque todavía no hemos distinguido cómo el Señor nos habla. Ahora, el Señor le va a hablar de una manera a Gustavo que no va a ser la misma que va a hablar conmigo, y nos llamamos igual. Yo no va a hablarlo le va a hablar lo mismo a Jonathan que a mí. O a la pastora le va a decir algo porque vivimos juntos, entonces le va a hablar como para... No. Es un trato con ella, es un trato conmigo. Y yo tengo que aprender a conocer la voz de Dios. Y cómo Dios me guía, qué es lo que Dios hace, cómo Él se dirige a mí, las expresiones que tiene. Recuerdo un profesor que tuve en el Instituto Bíblico, que cuando yo empecé, el instituto no fue justamente en Paraguay, arranqué en Córdoba, y me acuerdo que cuando él oraba, él siempre decía, papá querido, y a mí hoy ya iba con una mentalidad media religiosa, pues yo decía, ¿cómo le va a decir papá querido?
Padre nuestro, Dios santo, no sé, es como más reverencia. Y me molestaba un poco, hasta el día que él contó su testimonio de que él era huérfano y que el día que conoció a Dios aprendió a tener un papá. Y él se relacionaba con Dios como su papá, como ese papá amoroso que él nunca tuvo. Entonces ahí yo entendí, primero, qué garrafal mi error religioso y cómo Dios rompe estructura, pero cómo Dios trata con cada uno de una forma en particular. Porque todos hemos llegado al Señor con una historia diferente. Todos hemos llegado al Señor con una vida, quizás algunos más golpeados que otros. Hay un predicador que dice, somos gente rota que ha llegado al Señor. Y sí, hermano. Y sí. Hemos llegado así al Señor. Pero Dios ha tratado con nuestra vida. Dios ha tratado con nuestro corazón. Hemos ingresado en un diálogo de amor. Y a través de esas expresiones hemos sido sanados. Hemos descubierto su palabra que nos sana interiormente. Hemos pasado por diferentes procesos. Y hasta el día que nos vayamos con Cristo, hermano, vamos a seguir aprendiendo. Amén. Hasta el día que nos vayamos a su presencia, Dios va a seguir hablando en nuestro corazón. Por eso yo tengo que aprender a conocer cómo Dios me habla, cómo Dios se dirige a mi vida, cuáles son las expresiones que Él utiliza para distinguir. Ahora el Señor le enseñó a Moisés, hace esto con la vara, hace de tal manera, y esta va a ser la señal. Por eso, hermano, el recurso que Dios le ha dado, cuando usted lo pone en las manos de Dios, cuando usted lo utiliza de la manera adecuada, como Dios le guía, como Dios le dice, el Señor lo va a bendecir y lo va a usar. Porque el objetivo final, ¿cuál era? No era que Él anduviera haciendo, ¿no? Es como demostraciones de poder. Dios no lo llamó a hacer demostraciones de poder. Gloria a Dios si el Señor nos usa y hay manifestaciones del poder de Dios. Buenísimo, hermano, que el Señor le siga usando. Pero Dios no nos llamó a dar demostraciones de poder. Dios nos llamó con un propósito específico y es llevar su palabra. Amén. Es que ese pueblo que estaba en esclavitud dejara de estar en esclavitud. Por eso el Señor le dio y le enseñó cómo utilizar la vara, para que Él pudiera sacar a un pueblo que estaba en esclavitud. Amén. Nosotros necesitamos en este tiempo, hermano, hoy más que nunca, necesitamos ser enseñados por el Señor. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios siempre va a buscar un corazón dispuesto, un corazón que se deje enseñar. Porque imagínense que cuando uno va a la escuela, no puede ir con la actitud de, no, yo ya todo sé, ¿no? Nosotros a veces nos comportamos así con el Señor. Y no le dejamos a Dios que nos enseñe. Y no le dejamos a Dios que nos enseñe cómo utilizar ese recurso. Ahora, los mayores beneficiados somos nosotros. Dios nos quiere beneficiar a nosotros. Pero también hay un objetivo final, que es un pueblo que todavía no es pueblo de Dios. Por eso, hermanos, yo le animo en este tiempo a poner ese recurso que Dios ya puso en su vida. Póngalo en las manos de Dios. Amén. Póngalo en las manos de Dios. No se quede detrás de las excusas. Porque Dios nos ha llamado a todos. Amén. A todos los que estamos en este lugar, Dios nos ha llamado. Con planes, con propósitos, para servirle. Porque hay un pueblo que todavía está en esclavitud y que necesita salir de la esclavitud. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.